Buenas tardes, muchachos. Bueno, parece que ya son todos los que se van a unir a la sesión. Vamos a continuar. ¿Alguna duda con la sesión anterior? ¿Algún comentario que haya quedado pendiente que quieran abordar en este momento? No, profe. ¿No? Eduardo dice que no. ¿Alguien más? No, profe. No, profesor, está bien. Todo correcto, perfecto. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación y ya iremos comentando lo que vaya ahí presentándose. Bueno, les comparto la pantalla. Habíamos platicado la sesión anterior sobre la cuestión de los sistemas de impulsión. De hecho, ya me estuvieron haciendo llegar sus actividades. Decíamos que la parte de de los sistemas de impulsión, que tenemos la parte mecánica, incluso vimos algunos de los reguladores para poder hacer la parte de la automatización. Aquí cabe destacar que dentro de los elementos para la automatización, habíamos mencionado que teníamos el proceso en sí como tal, lo que vendría siendo la planta, incluso aquí en un esquema lo ejemplifiqué como si fuera una factoría, una fábrica. Eh, por aquí quedó, permítanme, ahí estaba, ¿no? Y decíamos que pues dentro de ese proceso íbamos a utilizar obviamente la energía que van a ser los sistemas de impulsión, ya sea energía eléctrica, energía hidráulica, neumática, principalmente para activar los actuadores, ¿no? Lo que son motores, lo que van a ser los cilindros, etcétera, ¿no? Y también energía dentro del proceso para la transformación de las materias. Vamos a tener materias primas y obviamente vamos a tener también las materias elaboradas o los productos. Sin embargo, aquí como pueden darse cuenta, si este sistema automático va a contemplar también la parte del mando, ¿no? Si no le tenemos este mando, este control, nos va a permitir que se sincronicen las etapas dentro del proceso y lo podamos hacer de forma automática o como bien decimos, sin la intervención del ser humano, ¿no? Pero necesitamos que estos actuadores o componentes que van a generar movimiento, pues activen los elementos mecánicos o los elementos de transformación. Dentro de esta parte del proceso automatizado, también se tiene la cuestión de integración de elementos de control, ¿no? Por eso se conoce ahí, en esta parte izquierda tenemos la parte del mando o controlador, en donde se van a implementar técnicas sencillas o sofisticadas dependiendo del grado de complejidad y también del nivel de automatización que estemos implementando. Puede ser un control on-off, un control proporcional o incluso controles más sofisticados como robustos, un PID o ya al grado de tener inteligencia artificial, ¿no? Pero eso va a depender de las necesidades dentro del proceso. Bien, bueno. Entonces comentábamos que esta parte de la energía que se va a utilizar, la hidráulica, la neumática, y también de los mandos, ¿no? Dependiendo del tipo de sistema de impulsión para los actuadores, pues obviamente los mandos iban a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte mecánica, pues podrían ser cuestiones de elementos de transmisión también mecánicos, ¿no? En el caso del regulador de Watt, lo- los, los controles, pues venía siendo toda esta parte de eslabonamientos, todas estas uniones mediante engranes y barras para poder hacer que esta misma energía o movimiento mecánico de estas máquinas lo pudiéramos transformar por otros elementos de transmisión, ¿no? En el caso de la neumática, también tenemos los mandos, que estos mandos pues son los reguladores para poder estar proporcionando una presión adecuada dentro del sistema de impulsión. Algunos acondicionadores que vamos a ver más adelante, acondicionadores que nos van a permitir que esta energía, por ejemplo aquí en el 3 o en el número 10, tenemos algunos acondicionadores de este sistema de impulsión. En el caso de la energía hidráulica y neumática, pues se busca que este fluido no tenga humedad y además venga lubricado para que los elementos motrices, los actuadores, no tengan daños, ¿no? En su desplazamiento, en sus movimientos, ¿no? Entonces, a estas partes se les conoce como acondicionadores. Y dentro de los mandos, pues tenemos aquí esta pequeña recuadro, el punto 4, lo que son las válvulas de control de flujo,
Entonces esto nos va a permitir accionar o activar y desactivar cilindros, ¿no? O redirigir el aire hacia algunos otros lados para poder controlar los movimientos dentro de un proceso, ¿no? Eso por mencionar ahorita algunos en cuanto a la cuestión del mando, ¿no? Dependiendo del sistema de impulsión. Les decía, en la parte de la tecnología eléctrica, el mando, pues lo podemos ver en esta parte izquierda, en donde tenemos los contactos, ¿no? Los arrancadores, por ejemplo. Los arrancadores y los contactores, dependiendo del tamaño de los motores que vamos a estar trabajando, nos van a permitir regular la corriente que van a llegar a sus devanados para poder activar esos motores y proporcionar movimiento a los elementos dentro de un proceso, ¿no? Este ejemplo es de un motor que está instalado en unas escaleras eléctricas, ¿no? Y como tal, pues dentro del proceso de elevar a las personas de un nivel a otro, pues lo que involucra aquí básicamente es una gran cantidad de torque. Y estos motores pues son bastante grandes, ¿no? Y los mandos o los elementos que acondicionan y que controlan o que regulan la proporción el suministro de corriente tienen determinadas características específicas, ¿no? Entonces, básicamente dependiendo del tipo de tecnología que se aplique o que se utilice para la regulación, perdón, para la impulsión, va a cambiar lo que es el mando, ¿no? Aquí tendríamos tecnología electrónica, mandos digitales ya con circuitos, con compuertas, con contadores, decodificadores y demás, pero pues obviamente la parte de la alimentación que va a poder manejar pues es menor, ¿no? Es mínima. Tenemos aquí que estos mandos van a trabajar con niveles de voltaje mucho menores, ¿no? Estamos hablando de niveles de voltaje de 0 a 5 volts de corriente directa o en el mejor de los casos de 12 o 24 volts cuando estamos hablando de contactores o de electroválvulas, ¿no? Manejadas por PLCs. Entonces, aquí influye tanto el mando como los acondicionadores, van a depender del tipo de energía que estemos empleando, ¿no? Entonces, en base a eso, podemos destacar, bueno, te mencionamos esto, algunas de las condiciones que podría prevalecer en la parte del sistema automatizado. Ya teniendo un sistema automatizado, veamos primero que el proceso de fabricación de algunos objetos o de productos en sí se puede hacer de forma no automatizada, es decir, lo que conocemos como artesanal, ¿no? Simplemente seguimos la secuencia de esos pasos, esas etapas, pero pues en todas ellas interviene en demasía la mano del hombre, ¿no? O el hombre en sí, supervisando los procesos, los productos, la cocción, el corte, el formado, etcétera, ¿no? Dependiendo de cuál proceso estemos hablando. En cuanto estamos diciendo que el proceso se empieza a automatizar, pues tenemos ya aquí dentro del proceso actuadores y también realimentadores o sensores y obviamente también un mando que nos va a permitir activar o desactivar dichos actuadores, ¿no? Pues para poder interactuar directamente dentro de ese proceso en un sistema automatizado, vamos a identificar que debe de existir lo que son los accionadores que van a trabajar directamente con los actuadores, ¿no? Aquí voy a poner actuadores. O sea, ¿un accionador es parte de un actuador o son complementarios? Son complementarios, ¿no? El accionador el tipo de accionador va a depender del tipo de actuador que esté empleando, que es lo que ahorita vamos a mencionar. Por Ok, ejemplo, ok, ok. si ustedes ya hicieron algún tipo de práctica, me imagino, activando algún motor de corriente directa, supongo. ¿Han trabajado ya con motores de Sí, corriente directa pequeños? sí, sí. Ok, lo activan y se activan, encienden el motor y, por ejemplo, para controlar su inversión de giro, ¿qué es lo que utilizan? Para cambiar el sentido de giro. Puente H. El puente H, pues el puente H es uno de los accionadores. En realidad, lo que son esos transistores van a activar o a desactivar, a suministrar la energía directamente sobre el actuador. Ese es el accionador. Dependiendo del actuador, el accionador va cambiando. ¿Por qué no voy a utilizar el mismo puente H para un motor de 12 volts y 1 ampere que para un motor de 80 volts y, no sé, 30 amperes?
el accionador va a cambiar, ¿no? Principalmente pues porque el nivel de corriente que va a manejar no es el mismo, ¿no? La ventaja, por ejemplo, del puente H, ¿qué nos permite el puente H controlarle al motor, por ejemplo? ¿Sentido de giro? El sentido de giro, sí, como mencionan ahorita. ¿Qué más? Bueno, un puente H hecho a base de ¿qué? ¿De qué elementos? Transistores o ¿De también hay diodos? como Pueden ser con Relé, transistores. ¿Qué otro? relevadores. Relevadores, sí. Sí, puede ser también con relevadores. Aquí, perdón, aquí ya estaba en el chat. Eduard, relevadores o transistores. Sin embargo, Diodos. si yo tengo un puente H con relevadores, no tengo las mismas bondades que con un puente H con transistores. ¿Cuál sería la principal desventaja, por ejemplo? ¿Alguien la sabe? regular las corrientes. Regular las corrientes. ¿Quién regula la corriente? ¿O quién soporta más corriente? El transistor. El transistor te puede regular la corriente, sí. Aquí voy a hacer una nota. Eh, por ejemplo, los transistores. Maneja o puede dosificar, vamos a llamarlo así. Regula el suministro de corriente. Bueno, no va a caber, lo voy a dejar así. Pero el que soporta por lo general más corriente, voy a poner aquí un relevador. Ponerla ahí mayúscula, entiendan que es la corriente, ¿no? Un relevador soporta mayor corriente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el transistor la puede regular. ¿Por qué? Porque el transistor lo puede hacer que conmute más rápido, es decir, que cambie de estado. Un relevador, si yo intento que cambie de estado a una mayor velocidad, no lo voy a lograr. ¿Por qué? ¿Cómo regulo la corriente en un puente H con transistores? ¿Mediante qué tecnología o qué técnica ustedes han ocupado? ¿O solo han invertido el giro? ¿Con resistencia? Resistencias, bueno, estamos hablando de corriente directa, sí, puede ser con resistencias o potenciómetros, sí. Sin embargo, si utilizamos eso, pues solo estamos regulando la cantidad de voltaje que llega a las terminales de nuestro motor y por ende la corriente que circula en ese motor de corriente directa. Esto como efecto nos va a generar que la velocidad de rotación de este motor pues va a cambiar, va a subir o va a bajar dependiendo de la cantidad de corriente que tengamos en esa armadura. Cuando estamos utilizando un puente H con transistores, podemos hacer que ese sentido de giro cambie, ¿no? De un sentido horario a un sentido antihorario, pero además esa conmutación o ese cambio lo puede hacer a velocidades muy altas o a intervalos de cambio pues relativamente cortos. Y con ello podemos hacer conmutaciones con modulación por ancho de pulsos. No sé si han escuchado lo del PWM. Sí, profesor. Ok, perfecto, PWM. Entonces voy a mencionar aquí PWM, modulación por ancho de pulsos. El transistor sí lo puede suministrar, mientras que un relevador no. Entonces, cuando estoy teniendo un accionador de puente H a base de relevadores, no voy a poder regular la velocidad, solo voy a poder invertir el sentido de giro. Pero la ventaja que pudiera tener es que voy a manejar mayor corriente que un transistor. Por lo general, los más comunes, los puentes H con transistores que manejan, pues son de 4 amperes, por mucho 10 amperes. Pero ya en la parte industrial estamos hablando que se manejan motores hasta de 100 amperes, de 200 amperes. Y el tener transistores de esas capacidades, pues son bastante complejos en cuanto a su control y su manejo y además muy caros, ¿no? Entonces va a depender, lo que les decía, el accionador va a depender del actuador. También, si el actuador, en vez de ser un motor de corriente directa, es uno de corriente alterna, ya no van a ser simples relevadores o simples transistores. Ya vamos a tener que emplear contactores o arrancadores, ¿no? Aquí lo voy a ir poniendo si fuera de corriente alterna.
arrancadores y contactores, porque estos tienen otras características que van a permitir dosificar la corriente que llegan al estator y al rotor para que el motor vaya teniendo un incremento en velocidad paulatino y no tener unas sobrecargas o sobretensiones en cuanto a los arranques, ¿no? Entonces hay también técnicas de arranque dependiendo de los motores, a tensión reducida, a plena carga, con conmutación de fases, etcétera, ¿no? Entonces, como les comento, estos accionadores van a depender del tipo de actuadores que tengamos implementados. Si estamos hablando de cilindros neumáticos, pues esos accionadores, perdón, son válvulas o electroválvulas en algunos casos que pueden ser activadas por medio de corriente, ¿no? Y pues, lo mismo va a pasar para la parte hidráulica, ¿no? Sí, esos cilindros van a responder a unas válvulas o electroválvulas, ¿no? Válvulas de accionamiento mecánico o válvulas de accionamiento electrónico. Esto es en cuanto a la salida de los actuadores. Y para que yo pueda hacer que un sistema de mando o de control, ya sea mecánico, ya sea hidráulico, neumático, o en la parte de los últimos que vimos, que es por medio de eléctrico o de dispositivos electrónicos, como pueden ser compuertas o controladores, como actualmente se hace, ¿no? PLCs, esas señales tiene que cambiar de nivel, por ejemplo, ¿no? Si estuviéramos hablando que tenemos un mando y que nuestros accionadores son eléctricos, por ejemplo, si tuviéramos unas electroválvulas que trabajan a 24 volts, entonces si aquí en esta parte yo tuviera electroválvulas, la parte oh, perdón. Bueno, en la parte de los preaccionadores, lo que va a hacer es que los niveles de voltaje que se encuentran en estos dispositivos, como pueden ser de 5 volts, 12 volts, los necesitamos elevar para que estos accionadores puedan trabajar, ¿sí? Entonces, el preaccionador lo que va a hacer es, digamos, es una etapa de acondicionamiento de señales. Este acondicionamiento de señales, en el mejor de los casos, es un simple amplificador o podemos tener reductores de voltaje, en el mejor de los casos. En el caso en donde los tipos de energía cambian, es decir, donde el mando es de un tipo de energía y los accionadores son de otra, los preaccionadores también tienen que tener un cambio de tipo de energía y que en algunos casos también se conoce como transductores. ¿Han escuchado ese concepto? Creo que sí, ¿no? ¿Alguien sabe la definición de un transductor? Ok, a ver, en el chat dicen, no, nadie, no han llevado la de elementos primarios de sensado, sensores. ¿No? Ok, bueno. Les platico entonces rápidamente lo que sería un transductor. En la cuestión del transductor, vamos a tener un cambio de energía de sistema de impulsión. Por ejemplo, el mando puede ser un mando mecánico y el accionador puede ser eléctrico, por ejemplo. De tal forma que el mando puede estar monitoreando un determinado nivel de presión y esa presión puede activar o desactivar algún actuador eléctrico. Imagínense, han identificado, por ejemplo, el sistema de encendido y de apagado de la bomba para el llenado de sus depósitos o de sus tanques, ¿no? De los tinacos. Estos elementos son mecánicos, pero el accionador, en este caso el actuador, que es el actuador, que es el motor de la bomba, pues es eléctrico. Y los accionadores también son eléctricos, ¿no? Son interruptores que van a suministrar la energía, pero el mando, en este caso el que va a decidir cuándo enciende y cuándo apaga, es mecánico, porque responde a variables físicas, como puede ser la posición o en este caso el nivel del agua dentro del tanque,
va a hacer que cambie la posición mecánicamente y también con ello va a cambiar mecánicamente la apertura o cierre de algunos interruptores. En algunos casos eso podría ser nivel, en algunos otros, como por ejemplo las compresoras, en donde se maneja la presión de aire, los elementos que van a transformar ese tipo de energía en otra, es decir, la variable que voy a estar monitoreando es la presión, y en cuanto se determina que se llega a un determinado nivel de presión, yo hago que los accionadores desactiven el actuador. El actuador es el motor que comprime el aire, ¿no? O que mueve el sistema de las cabezas para comprimir el aire y depositarlo en el tanque. Entonces, esos preaccionadores lo que van a hacer es cambiar esos niveles de presión en un determinado interruptor para activar o desactivar los actuadores. Básicamente algunos son transductores donde se cambia un tipo de energía a otra, ¿no? Uno de los transductores, por ejemplo, son fuelles mecánicos. Estos fuelles lo que hacen es que a una determinada presión cambian de posición y de acuerdo a una determinada disposición, perdón, podríamos hacer que abrieran o cierren unos interruptores. Otro podría ser térmicos, que es muy similar, solo que la deformación no se hace por presión, sino por temperatura. Y es ahí donde están, por ejemplo, los termostatos en las planchas. No sé si se han visto que de repente las planchas domésticas llegan a un determinado nivel de temperatura y en automático solitas se apagan, se enfrían y vuelven a conectarse. No es que tengan sistemas electrónicos, bueno, algunas sí ya muy sofisticadas lo tienen, pero las más sencillas lo único que tienen son transductores de este tipo, de térmicos a mecánicos, y los mecánicos cierran estos interruptores, ¿no? Y así podríamos tener diferentes, podemos tener de eléctricos a mecánicos, de mecánicos a mecánicos incluso, pero con diferentes variables, o de eléctricos a perdón, de digitales analógicos, en fin. Entonces, dentro de un sistema automatizado es necesario tener estos preaccionadores y los accionadores, los que van a acondicionar la señal que viene del mando y también los que van a suministrar la energía, a gestionar la energía de los actuadores para poder activar dentro de un proceso las diversas etapas de transformación, ¿no? Ok, entonces, tenemos esa parte del mando, se manda la señal al preaccionadores, aquí hace la adecuación de esa señal adecua niveles y tipos de energías para que los accionadores puedan también amplificar o controlar esta energía y que los actuadores puedan trabajar dentro del proceso. Pero hasta aquí estamos hablando de un sistema un sistema automatizado con control de lazo abierto, se llama. En el control de lazo abierto no tenemos la certeza de que el accionamiento o la parte del mando a la hora de activar o desactivar los accionadores terminaron la tarea de forma adecuada. Es decir, se tiene una estimación únicamente de que cuando se activó o se desactivó el accionador, se obtuvo el resultado que se esperaba, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calentar un balde de agua, uno de los accionadores pudiera ser las perillas de la estufa, por ejemplo, ¿no? Y tenemos nuestra energía, que es la energía calorífica, pero que va a ser proporcionada a la hora de consumir el combustible, que es el gas. Nosotros estimamos o podríamos visualmente tratar de identificar qué temperatura tiene, pero no sabemos exactamente qué temperatura tiene. Entonces, estimamos un tiempo de exposición a esa energía y una vez que suponemos que ha llegado a la temperatura, se apaga o se cierran esas llaves, ¿no? Entonces, no tenemos una retroalimentación. Ya en los sistemas de lazo cerrado, lo que se tiene en esta parte del proceso, se tiene una retroalimentación que aparece acá abajo, y los vamos a identificar como captadores. Estos captadores pueden ser sensores, pueden ser transductores o pueden ser simplemente, se menciona que son captadores porque incluso pueden ser captadores mecánicos o palpadores.
en el punto de vista de decir que una máquina, por ejemplo, ya llegó a un extremo y llegó a un fin de carrera, y estos captadores únicamente detectan la posición de esa máquina y puede mandar esa señal al mando, ¿no? Para poder tomar una acción como resultado de ese regreso. Vean aquí en esta parte del proceso, la parte operativa, los actuadores van a generar movimiento, supongamos que es el desplazamiento de una banda transportadora, y los captadores van a identificar si el objeto ya llegó al extremo en donde queremos tener ese objeto, esa posición. Y una vez que llega el captador, retroalimenta la señal al mando para poderle decir que deje de mandar esa señal y que apague el actuador. Por ejemplo, muchas veces ustedes hicieron aplicaciones con un determinado control de lazo abierto y el único control que tenían era por tiempo. Supongamos que ustedes quieren desplazar un objeto dentro de una banda transportadora de 1 metro, por ejemplo, y lo que van a hacer es colocan el objeto del lado izquierdo, encienden el motor, se empieza a desplazar el objeto. Voy a tratar de dibujarlo. Ahora, imaginemos que está aquí mi banda transportadora, tengo un objeto en este lado y lo quiero hacer que se desplace hacia este otro, ¿no? También tenemos aquí un motor que va a accionar esa banda transportadora. ¿Sí? Pero como yo tengo un sistema de control de lazo abierto, simplemente el mando lo que va a hacer es activar este motor, va a echar a andar la banda transportadora y se va a trasladar este objeto a través de ella. Pero después de un determinado tiempo, yo voy a hacer que ese motor se apague. Es decir, el mando simplemente está llevando el control por medio de temporización. Y pues con eso estamos estimando que el objeto pues podría quedar en este punto. Pero este lazo de control, este lazo abierto, tiene varios inconvenientes, ¿no? Tiene situaciones en las que podríamos no cumplir con el objetivo principal, que es trasladar el objeto. ¿Cuáles serían unas de ellas? ¿Alguien me puede mencionar algunas? Nora. Aquí en el chat dice sí. ¿No? ¿Alguien más? Pues podría ser la regulación de la velocidad del motor, si necesitamos menos movimiento, bueno, menos velocidad para la traslación de los objetos. Va Si a necesitamos depender. regular eso, pues si no tenemos el captador, pues no podemos mandar esa señal al motor. Una podría ser la velocidad, ¿no? A la hora de estar nosotros activando ese motor, si el motor no es de la velocidad que nosotros calculamos para poder desplazar ese motor, esa pieza, ese objeto, pues va a utilizar mayor tiempo, ¿no? En ese funcionamiento. Aquí el tiempo en el traslado pues va a cambiar. Otra de las situaciones también es si el tamaño del objeto o el peso del objeto va a cambiar. Si está cambiando, aquí obviamente el tiempo que me tardaba en trasladarlo desde el punto A hasta el punto B va a cambiar porque el peso va a hacer que tenga más carga y obviamente la velocidad del motor con más carga va a cambiar. Y la parte Sí, o del sea, la mando, ausencia de captadores nos esto quitaría es, versatilidad en el sistema, ¿no? exacto, esto es cuando estamos hablando de un sistema de lazo abierto. Tenemos esos problemas, ¿no? Y muchas veces, aunque tuviéramos estimado todos esos factores, que es la velocidad del motor, la fricción, el peso y todo eso, tratáramos de tenerlo dentro de control o de una estandarización para que todos los elementos y todos los objetos que vamos a trasladar sean iguales, aún así se tienen pérdidas, ¿no? Muy, muy pequeñas y con el paso de los ciclos, ese tiempo que se tiene o ese control por tiempo va teniendo un desfasamiento. Y a la larga, después de varios ciclos, en vez de quedar en la posición que nosotros deseábamos, igual y ya está quedando en otras posiciones, ¿no? Por ejemplo, después de varios ciclos ya no llega hasta el final.
ya no llega hasta la parte final y lo que estábamos teniendo es que tal vez está llegando solo aquí. Y entonces, esto no tenemos una retroalimentación. En cambio, ya con un sistema de control de lazo cerrado, va a cambiar esto. Adelante, Eduardo. Ah, sí, entonces con el enlace cerrado se podría decir que si le ponemos el sensor al final de la banda ya sería así, un enlace cerrado. Y Claro, sin el sensor, estimando el tiempo, la fricción y todo eso, es uno del enlace abierto. exacto. Si nosotros no Ah, tenemos ok. una retroalimentación del entorno, lo consideramos como un sistema automatizado de lazo abierto o control de lazo abierto. ¿Por qué dice que captadores? Porque incluso no necesariamente tiene que ser un sensor súper sofisticado, ¿no? Podemos poner aquí unos de esos switch de laminita, ¿no? Interruptores de límite, me imagino que sí los han visto, y que son simplemente contactos, que el efecto de esto lo podríamos colocar directamente al final de la banda, y que en cuanto el objeto haga contacto con ese interruptor, le mande una señal al mando para que simplemente apague el motor, ¿no? Entonces el mando va a apagar el motor y se detiene. Obviamente podríamos estimar que ese switch, ese interruptor, esté un poquito antes donde termina la banda para que por la inercia, por el tiempo que tome en generar las señales para los preacondicionadores, los accionadores y demás, pues pueda detenerse y no se caiga. Entonces les decía, puede ser tan sencillo como un interruptor, ¿no? El lazo cerrado puede ser con un control on-off que se enciende y apaga el motor. Si tuviéramos otras técnicas de control, podríamos identificar incluso que la velocidad está cambiando en función del peso del objeto que voy a trasladar. Si voy a trasladar un objeto mucho más grande, pues obviamente el peso de este objeto va a cambiar. La carga va a hacer que el motor vaya a una velocidad diferente y tal vez esto me va a llevar más tiempo en trasladarlo. Por lo tanto, tengo que aumentar la velocidad que va a llevar ese motor para tratar de controlar ya sea el tiempo o el desplazamiento o simplemente pues solo garantizar que está llegando a la posición donde deseo que esté ese objeto, ¿no? A esto se refiere con la parte de control de lazo cerrado. Y esos Y captadores, pues, los actuadores pueden estar presentes en varios puntos del proceso para que vayan cambiando, por ejemplo, las velocidades o todo eso, o solamente puede estar al final. no, el captador puede ser incluso de diferentes tipos. Aquí menciona si solo al final. Esto es porque, digamos, el control que yo quiero implementar en esta parte, en este proceso automatizado de llevar un objeto de un lugar a otro, lo único que me interesa es que se detenga en este punto, ¿no? Por ejemplo. Pero si además en el camino yo quiero identificar si es un objeto grande o alto o un objeto pequeño, yo podría utilizar más captadores intermedios, ¿no? Por ejemplo, aquí y aquí, para determinar el nivel o la altura y tal vez en uno de esos yo hacer que salga por las laterales de la banda con estos captadores. Eso va a depender ya del proceso que estemos implementando, pero al final de cuentas, para poder tomar acciones, para que la parte principal, que es el mando, pueda tomar acciones sobre los actuadores, pues necesita estos captadores, estos sensores o transductores. Por eso les preguntaba si ya habían abordado un poco sobre sensores y transductores. En fin, decía, estos captadores pueden ser mecánicos, pueden ser ópticos, pueden ser electrónicos la mayoría de las veces, pero por lo general estos captadores tienen como elemento principal un transductor. Van a cambiar un tipo de energía en otra. Y actualmente, por lo general, en el tipo de energía en lo que lo transforman es en energía eléctrica que pasa a los mandos que ya vienen trabajando con la parte de compuertas, de circuitos electrónicos, de microprocesadores, microcontroladores y demás. Entonces, estos captadores, las variables del entorno físico, como puede ser presión, velocidad, temperatura, pH y demás, hacen que se convierten esas variables a elementos eléctricos, ¿no? Para que el mando pueda interpretarlo. Y de ahí también tenemos otro tipo de elementos de captadores. Son los, vamos a llamarlo así, perdón, déjenme borrar esta.
tendríamos, por ejemplo, los absolutos o los proporcionales. ¿A qué se refiere con esto? Hay algunos que en este caso funcionarían, por ejemplo, como interruptor. Es decir, si llego a un determinado nivel de presión, por ejemplo, el interruptor se activa y la salida del interruptor sería un nivel así. Y hay otros que podrían detectarnos también la presión de aire, la presión mecánica, ¿no? La fuerza que se puede estar generando en algún objeto, pero la hacen proporcional. Es decir, nos dan una salida proporcional aquí, en esta parte, de escala, también proporcional al nivel de presión que estén detectando, ¿sí? Entonces, y en otros, pues simplemente te dan cuando está presente o cuando no está presente, ¿no? A lo mejor aquí la dibujé un poquito rara, vamos a llamarlo así. Déjenme dibujarla de esta forma. Además, de una vez la dibujo con otro color para que no se confunda. Por ejemplo, la que tengo en rojo sería, digamos, ¿está presente o no está presente, no? ¿Hay presión o no hay presión? Y la que está en azul me diría, sí, sí hay presión, pero además, ¿qué cantidad de presión tengo? Si tengo 1 bar, 2 bar, 10 bars, etcétera. Entonces, esos captadores también tenemos proporcionales o absolutos, ¿no? Hay o no hay, lo que se conoce como el palpador todo o nada, on-off.